Vamos a continuar con esta serie de videos sobre la epigenética que les recuerdo están marcados con esta franja vino tinto en la superficie de las láminas. En el anterior video aprendimos bastante sobre las proteínas y el cambio de conformación de una proteína que da origen a un trabajo biológico siempre y cuando exista una señal del ambiente. Vamos a continuar entonces profundizando en este tema. ¿Dónde se encontrará el cerebro de la célula? Se puede pensar que el cerebro de la célula, y hasta hace poco se creía que eso era así, estaba en el núcleo de la célula, porque allí estaba la molécula del ADN. Sin embargo, cuando uno produce una eliminación del núcleo de la célula continúa viviendo y continúa ejerciendo sus funciones por un tiempo determinado. Entonces realmente no pareciera que en la célula el cerebro se encuentra en el núcleo donde están los cromosomas. ¿Dónde estará entonces el cerebro de la célula? Vamos a ver si por casualidad está en la membrana celular. Una membrana celular siempre está compuesta de tres partes, dos capas formadas por proteínas representadas por las peloticas, una capa que da hacia el ambiente y otra capa que da hacia el interior de la célula, y sostenidas estas dos capas de proteínas por fosfolípidos. Recordemos que las proteínas son la región hidrofílica, es decir, amantes del agua, mientras que los fosfolípidos es la región hidrofóbica, que le tienen miedo y fobia al agua. Una representación de una membrana podría ser un sándwich con mucha mantequilla en el medio. Si nosotros echamos agua por la superficie de ese sándwich, el agua va a pasar la primera capa, pero se va a estancar cuando encuentre la mantequilla en el medio. ¿Okay? Entonces esta es básicamente la estructura de una membrana. Pero vamos a aplicarle aún más la lupa a esta membrana. Esto también es una membrana. Aquí vemos la capa de fosfolípidos. Aquí vemos la capa proteica que da al interior de la célula y aquí tenemos la capa proteica que da hacia el ambiente. Lo primero que podemos distinguir es una gran cantidad de receptores, como vimos en el anterior video, el número 1, una gran cantidad, son millones de receptores que existen sobre una membrana celular. Algunas de estos receptores, llamados proteínas receptores, simplemente están en la superficie de la membrana, pero hay otras proteínas efectoras que tienen una parte que da hacia el ambiente, pero que atraviesan la membrana, y también tienen una parte que ya se introduce en el interior de la célula. También tenemos unos canales que atraviesan la membrana celular y que se van a abrir y se van a cerrar dependiendo de las necesidades que tenga una célula en un momento determinado. Vamos a referirnos principalmente a los canales y las enzimas, no tanto a los citoesqueletos, que son proteínas que justamente permiten excretar hacia afuera productos formados al interior de una célula. Entonces vamos a traducir esto en un diagrama. Nosotros tenemos una señal ambiental, esto es lo que llamamos la señal primaria, esta es la membrana celular, pero en muchas ocasiones nosotros necesitamos traducir esta señal primaria en una señal secundaria, algo que la célula pueda comprender. Es como traducir un idioma. Una señal primaria puede ser iones, puede ser radiaciones, puede ser cambio de acidez, puede ser el ruido, puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros necesitamos traducir esa señal primaria en una señal secundaria. Recordemos este pequeño esquema. La proteína va a tener un comportamiento o va a ejecutar un comportamiento solo y si existe una señal que induzca ese cambio de forma de la proteína, que es lo que nos genera el comportamiento. Vamos a ver ahora en una serie de videos cortos cómo se da este fenómeno de la traducción de una señal del ambiente en una señal secundaria que pueda ser leída por la célula. Aquí tenemos una proteína receptora y vemos que llegó una señal del ambiente representada por esa luminosidad blanca, y vemos que cuando esa señal del ambiente llega, como habíamos visto en el video número 1, esta proteína puede cambiar de forma. Vamos a volver otra vez, por favor, a observar este fenómeno. Entonces aquí tenemos
la proteína receptora, la señal del ambiente cambia de forma. ¿Okay? Este es un primer paso de traducción de una señal del ambiente en una señal primaria. Vamos a ver ahora cómo actúan los canales. Aquí tenemos una proteína canal. Vemos que solamente deja pasar, en este caso, los cuadrados, no así los triángulos. Vamos a volver otra vez a repetirlo. Los triángulos no entran. Entonces, fíjense ustedes que frente a esa señal del ambiente, una proteína canal puede abrirse para dejar pasar aquellas sustancias que son necesitadas por la célula en un momento dado. Por ejemplo, la entrada de glucosa a la célula. Ahora vamos a ver en funcionamiento tanto la proteína receptora como la proteína efectora, en este caso un canal. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué abrió el canal? ¿Por qué se abrió ese canal? Entonces aquí tenemos la proteína receptora, vamos a ver la llegada de la señal del ambiente, vamos a ver que esto cambia de forma y aquí vamos a ver como una llave mecánica que es una enzima. Una enzima es una proteína que acelera los procesos bioquímicos. Y vamos a ver que frente a este cambio de estructura de esta proteína, esta enzima va a actuar y es exactamente esa enzima la que entonces va a abrir el canal. Entonces vamos a ver este video. Aquí vamos a ver la señal del ambiente. Esta señal del ambiente va a hacer que esta proteína cambie de forma. Esta es la señal que le indica a la enzima que debe actuar. ¿Para qué? Para abrir el canal y que entre, por ejemplo, la glucosa a la célula. Vamos a verlo una vez más. Tenemos la proteína receptora, está la llegada de una señal del ambiente, cambio de forma, señal para la enzima y apertura del canal para dejar entrar las moléculas que necesita la célula en un momento determinado. Si nosotros simplificamos todo esto, podemos decir que estas proteínas receptoras toman conciencia del ambiente y que eso genera, por ejemplo, una sensación física, la sensación física de hambre, que necesito comer para, por ejemplo, dejar entrar glucosa a la célula que está en necesidad en un momento determinado. Cuando nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el concepto de percepción, acto o resultado de percibir, vemos que justamente es conciencia del ambiente a través de una sensación física. Es decir, que nosotros podemos hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Los receptores toman conciencia del ambiente y las proteínas convierten esa conciencia en trabajo biológico. ¿Cuál trabajo biológico? La apertura del canal, por ejemplo. El complejo receptor-efector representa la unidad fundamental de percepción de la célula. Y nos damos cuenta que el comportamiento de una célula no está programado, sino que se ajusta de acuerdo a las señales del ambiente. La percepción controla el comportamiento celular. Vamos a ver todo esto ahora de una forma más completa. Aquí tenemos la célula, aquí tenemos una ruta metabólica que, por ejemplo, necesita energía para poder actuar en un momento determinado. Aquí tenemos las proteínas receptoras efectoras y aquí tenemos la enzima. Como nuevo, lo que va a activar todo esto es la señal del ambiente. ¿Ok? Aquí vemos este cambio de forma, esto conecta con otra proteína, aquí van a ocurrir una serie de cambios metabólicos, por ejemplo, necesito producir ATP, adenosintrifosfato, que es una molécula que da energía, lo cual me va a activar esta vía metabólica, por ejemplo, como el ciclo de Krebs, que es el ciclo de respiración de una célula. Una gran conclusión de esta primera parte de este video número 2 es que la percepción controla el comportamiento. ¿Qué pasa si la proteína requerida no está en la célula? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta proteína, que puede ser un citocromo C, se agota? Entonces, ahí en este momento, ahora sí voy a necesitar hacer uso del ADN, porque cuando esa proteína se agota, yo tengo que buscar la información genética para saber cómo preparar esa proteína. Entonces, ahora sí vamos a ir al ADN. Lo primero es que quisiera hablar un poquito de esta molécula. Esta molécula en realidad está formada por dos cadenas. Estas dos cadenas están formadas por lo que llamamos nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, de allí el nombre de ácido desoxirribonucleico.
Pero lo más importante de esto es unas bases nitrogenadas, que son de 4 tipos: adenina, guanina, citosina, timina, ¿ok? Siempre una guanina se va a parear con la citosina y siempre la adenina se va a parear con la timina. Y eso es lo que mantiene a la doble cadena en acción. Entre un nucleótido y otro están enganchados por un puente de fosfato. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen sería una porción de este ADN que va a codificar para una proteína, por ejemplo, la proteína azul, la proteína roja y la proteína verde. Las proteínas pueden actuar solas o también pueden actuar en conjunto formando complejos para llevar a cabo funciones celulares. Y recordemos que todo esto se encuentra en el núcleo de la célula. Haciendo un resumen, podemos decir que el ADN es información molecular usada en un programa genético, y lo más importante de esto, que también participaron otros investigadores, además de Watson y Crick, que fueron los que descubrieron la estructura de esta molécula, y eso les valió el Premio Nobel de Medicina en el año 52, es que otros investigadores demostraron que esto realmente es un alfabeto, todas estas letras es un alfabeto que se lee de 3 en 3 letras, ¿ok? Entonces, 3 nucleótidos conforman una unidad de código, que esto se llama codón, lo que especifica estas 3 letras, el aminoácido que va a usar una proteína. Aquí tenemos ejemplos de codones. Por ejemplo, si aquí leemos TGC, eso va a codificar para el aminoácido cisteína, el CTG para el aminoácido leucina, el AGT para el aminoácido serina y el GCA para el aminoácido alanina, ¿ok? Entonces, cada 3 letras es un codón y cada una de esas 3 letras va a codificar para un aminoácido. A esta bella molécula se le ha hecho responsable del cáncer, de la diabetes, de la ansiedad, de la agresión, de la obesidad, del optimismo y hasta de la felicidad. Pero uno se pregunta, ¿qué quiere decir tener el gen del cáncer cuando realmente los genes no se autoactivan ni se desactivan solos? Entonces, realmente el mensaje que les quiero transmitir es que esta molécula es realmente como una librería donde tenemos muchos libros, pero un libro no se activa hasta que viene alguien y lo lee. O sea, un libro no se lee por sí mismo ni se va a autoactivar para que sea leído, sino que cuando viene alguien y lo lee, una señal del ambiente, en este caso una persona que entra a una biblioteca o una librería, es cuando ese libro, este gen, se activa. Este trabajo de Nihao, que se llama Metáforas y el rol de los genes en el desarrollo, él se pregunta en este artículo, ¿los genes controlan la biología? La verdad es, y esta es una frase textual extraída de ese artículo, es que cuando se necesita el producto de un gen, una señal del ambiente y no una propiedad emergente del mismo gen, es lo que activa la expresión de ese gen. Si solamente leemos la parte roja de la oración, podemos leer una señal del ambiente es lo que activa la expresión de los genes. Entonces aquí vemos realmente la influencia del ambiente en la lectura de los genes. Es muy importante distinguir entre estos dos conceptos, correlación y causa. Correlación es la correspondencia o relación recíproca entre 2 o más fenómenos y cosas. Causa es el acto que produce un efecto, lo que se considera como fundamento u origen de algo. Que existe alguna correlación entre el gen BRCA1 del cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, como también se le llama, y el cáncer de mama, sí existe una correlación. El 10% de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen este gen positivo. ¿Qué es la causa del cáncer de mama? ¿El gen? No. Entonces hay que distinguir muy bien entre estos dos conceptos, correlación y causa. Vamos a ver ahora este video donde vamos a ver cómo se hace la lectura de estos genes. Aquí tenemos esta señal que viene del ambiente, esto está ocurriendo a nivel del núcleo, aquí vemos un cromosoma, las proteínas que lo rodean, y nosotros tenemos que abrir este cromosoma, que se abran estas proteínas para dejar expuesta la molécula de ADN y así poder leerla. Entonces, este cromosoma se va a abrir en este momento por esta parte. Aquí yo tengo los genes que corresponden, por ejemplo, a una activación de la respuesta inmunológica. Este gen es copiado en el mismo núcleo
a través de una enzima, la ARN polimerasa, para dar lugar a una copia exacta de esta molécula de ADN. Esto ahora puede salir del núcleo y a nivel de los ribosomas voy a formar la proteína que recuerdan que se me había acabado, ¿ok? Vamos a ver esto ahora en una forma mucho más completa todavía. Tenemos la célula completa, tenemos una señal del ambiente. Vamos a imaginar que esta persona realmente tiene un gran disfrute por la vida, que es feliz, que tiene un sentido de la vida, que tiene un trabajo que le agrada, que tiene buenas relaciones interpersonales. Ella necesita tener, para cumplir con todas estas funciones, un sistema inmune activado. Y vamos a suponer que esta es una vía de activación de la respuesta inmunológica, por ejemplo, para eliminar fenotipos indeseables. Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí viene esta señal del ambiente, se va a activar toda una cantidad de vías metabólicas. Aquí voy a producir una señal que es la que me interesa, porque es la señal que puede ir al núcleo de la célula y permitir la lectura del gen que yo necesito para esta activación de esta vía metabólica. En ese momento, entonces, voy a leer el gen correspondiente con la enzima correspondiente. Aquí se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero viaja al citoplasma y a nivel de los ribosomas se produce esta molécula tan importante para la activación de esta ruta metabólica que tiene que ver con la activación del sistema inmune. Tercera gran conclusión de estos dos videos: la percepción controla los genes. Entonces, los invito a continuar viendo estos videos. Ahora vamos a pasar a un tercero, siempre identificado con la línea vino tinto en la parte superior. Muchísimas gracias.